¿Alguna vez te has planteado qué hace que un niño o una niña sea la personita que es? Con todas sus virtudes, todas sus habilidades, todo lo maravilloso. Y también con sus dificultades. Muchas veces pensamos, es una cuestión hereditaria, es que es igualito que el padre o es igualito que la madre. Y sí, muchas veces se parecen a nosotros. Pero otras veces, otras muchas, cada vez más, nuestros niños tienen más dificultades que las que tuvimos nosotros. ¿Y cómo es esto explicable solamente desde lo hereditario, desde lo genético? ¿Acaso están cambiando los genes? ¿Algo los está cambiando? ¿Qué está ocurriendo para que nuestros niños tengan más dificultades de las que tuvimos nosotros? Según la experta en biología y en neurodesarrollo, la autora López Juez, ella nos dice que la maduración del sistema nervioso central, o sea, del cerebro, es el resultado de la interacción de tres componentes: el propio cerebro del niño, que tiene que estar sano, sin ninguna lesión, ninguna malformación; la herencia genética, por supuesto; y el medio ambiente o entorno en el cual se producirá su desarrollo. Y por medio ambiente o entorno hemos de entender todo lo que vive el niño desde el momento de la concepción, también en la gestación, no solamente a partir de que nace. Todas las experiencias que vive, toda la información que entra por sus sentidos, todo lo que ve, lo que huele, lo que escucha, lo que degusta, todo lo que se mueve, todo lo que experimenta con su cuerpo, todo lo que experimenta con el mundo en el que le rodea y con las personas que le rodean también y le cuidan. Todo eso, todas sus experiencias son el entorno o el ambiente. Así que junto a la genética tenemos el entorno y juntos darán lugar a esta personita de la que hablábamos, ¿sí? Pero ¿y qué pesa más? ¿La genética o el entorno? Y ha habido muchas discusiones a lo largo de los años. Unos piensan que es la genética, otros piensan que es el entorno. Y probablemente nunca podamos medirlo con certeza para saber qué porcentaje de peso, de incidencia tiene cada uno de estos dos factores. Pero ha surgido una nueva ciencia que se llama epigenética, que significa por encima de la genética, y que nos dice y nos muestra cosas muy interesantes. La epigenética nos dice que el entorno pesa tanto que incluso puede llegar a modificar algunos de los genes o hacer que algunos genes se manifiesten o no, o se manifiesten en mayor o menor medida. Con lo cual pensamos que el entorno tiene un peso muy grande en las personitas, nuestros niños. La definición de epigenética podría ser esta misma de la doctora Georgette Daoud de Daoud, que nos dice que actualmente se define como la ciencia que estudia los cambios en la expresión y función del gen por factores ambientales, sin alteraciones en la secuencia del ADN, afectando solo al fenotipo y no al genotipo, pudiendo ser reversibles y heredables. Así que esos cambios que crea el entorno pueden ser heredados. Así que es natural que muchos de nuestros niños se parezcan a nosotros, a sus progenitores. Pero esos factores del entorno pueden hacer que esas características en las cuales vemos que se parecen a nosotros puedan estar más marcadas o no, o nuestros niños puedan tener mayores dificultades que nosotros en el aprendizaje escolar o a la hora de controlar su conducta, o a lo mejor a la hora también de relacionarse con los demás. En la revista Muy Interesante nos dicen que la genética ha sido durante mucho tiempo considerada como una ciencia de certezas, con nuestros genes determinando quiénes somos y qué enfermedades podríamos enfrentar. Sin embargo, la epigenética, una rama emergente de la genética, está revelando una verdad más matizada. Nuestras decisiones y nuestro ambiente pueden influir en la forma en que nuestros genes se expresan. Este concepto revolucionario sugiere que nuestras elecciones de estilo de vida, nuestra dieta, nuestro estrés y nuestro ambiente pueden cambiar literalmente nuestros genes. Y este peso del ambiente es mucho mayor cuanto más joven
es el niño o la niña, cuanto más joven es su cerebro, cuanto más plástico es ese cerebro. En el momento en el cual ese cerebro se está conectando a toda velocidad y desarrollándose y creciendo a toda velocidad, porque el cerebro va a crecer y va a desarrollarse gracias a la información que se encuentre en el entorno en el que vive. Así podríamos decir que todas las experiencias, como os decía hace un momento, vividas desde la concepción son importantísimas en la creación, en el crecimiento, en la maduración de ese cerebro y en la creación de la personita que llegará a ser nuestro niño, nuestra niña. Por si todavía quedan dudas del gran peso que existe, que tiene el entorno en ese cableado cerebral, en el resultado de la persona que llegaremos a ser, pues como muestra tenemos a los niños ferales. No sé si has oído hablar de ellos. Los niños ferales, los más famosos o los primeros de los que tenemos constancia en la historia son Rómulo y Remo, pero ha habido muchos y son mucho más actuales de los años 70, quizás algo más de principios de siglo, del siglo pasado más bien. Esta foto es de Daniel el Niño Cabra, que es de los años 90, aunque parezca más antigua. También casos muy recientes, casos más antiguos como el niño de Aveirón, el niño orangután, también casos muy actuales, o en nuestro caso en España de Marcos Rodríguez, nuestro caso de niño lobo, y otros casos como este tan impactante de Oksana Malaya, que es una niña rusa que en Rusia se crió con los perros que rodeaban su casa. Y bueno, pues todos estos niños, como te podrás imaginar por el nombre, niños ferales, han sido criados no por humanos, sino por fieras, por animales. O alguno de ellos que ha aparecido aquí en las imágenes quizás sí que fue criado por humanos, pero sin la estimulación humana necesaria para lograr un buen desarrollo cerebral. En este caso, voy a insistir un poquito en el caso de Sana Malaya, que es muy impactante, y además existe mucha documentación gráfica de este caso. Podéis ver a Sana Malaya en vídeos en internet, podéis verla también después. A lo largo de los años ha realizado entrevistas. Ella aprendió a hablar. La mayoría de estos niños no hablaban y se comportaban como los animales que los habían criado. Osana Malaya se convivió con perros y se comportaba exactamente igual con perrito, exactamente igual. ¿Qué ocurre con estos niños? Estos niños fueron criados por animales en edades muy tempranas, y el cerebro humano en esos momentos es tan plástico que tiene la capacidad de adaptarse, de mimetizarse con el entorno. Si el entorno exige vivir como un perrito porque vive con perritos, el cerebro de esta niña se adaptó perfectamente para que ella viviera igual, se comportara igual, se moviera igual, comiera, bebiera agua, lo hiciera todo exactamente igual que un perrito. El cerebro humano tiene esa capacidad. El cerebro del animal no tiene esa capacidad. Un perrito, por mucho que lo eduquemos como un humano, siempre será un perrito. Pero el cerebro humano sí tiene la capacidad de adaptarse y hacer que una niña se comporte igual, exactamente igual que un perrito. Bueno, supongo que tendría sus limitaciones físicas porque no era físicamente un perro, pero ella se comportaba exactamente igual que uno. Todos estos niños, cuando fueron descubiertos, si fueron descubiertos a tempranas edades, había muchas más posibilidades de reincorporarlos a la sociedad humana, de que aprendiesen a hablar, de que aprendiesen a caminar sobre sus dos piernas y de que se adaptasen y que pudiesen funcionar mínimamente en la sociedad, ¿no? Y con las funciones que consideramos mínimamente humanas, ¿no? Cuanto mayores eran estos niños al descubrirlos, más difícil era porque el cerebro ya no era tan plástico para adaptarse al entorno humano con las exigencias humanas. Pero todos estos niños habían nacido, se cree, aunque bueno, no lo sabremos con seguridad, pero creemos que nacieron con cerebros sanos, sin malformaciones o sin lesiones. Todos sus cerebros contaban con áreas del lenguaje, áreas
que se iban a especializar en el lenguaje, pero al faltar ese estímulo del entorno, no llegaron a desarrollar el lenguaje y ninguno de ellos hablaba, evidentemente, porque faltó esa estimulación concreta del entorno. Y, y bueno, pues son casos muy curiosos que nos reflejan el gran peso, el gran poder que tiene el entorno en el cerebro humano y en crearnos, en hacer que seamos las personas que somos. Nuestras vivencias, nuestras experiencias hacen que seamos quienes somos hoy en día, especialmente las experiencias más tempranas. Y bueno, si el entorno tiene este poder, ¿has visto el poder que tiene? Si el entorno tiene este poder, esto significa que nosotros también tenemos el poder de incidir en el cerebro de los niños, en la maduración alcanzada por nuestros niños. Cuando hablamos de la maduración de los niños en su desarrollo, estamos hablando de la maduración alcanzada por sus cerebros. Es nuestra responsabilidad, es una gran responsabilidad cuando convivimos, cuando educamos a niños, cuando los criamos y los amamos, por supuesto. Pero el amor no es suficiente, el amor es lo primero y lo más necesario, pero después hemos de ofrecer un entorno enriquecido para que el desarrollo se produzca de la manera más adecuada. Por supuesto que no es lo habitual que nos vayamos a encontrar casos como estos niños ferales. Todos los padres ofrecemos un ambiente pues más o menos bueno para nuestros niños, un entorno bueno para nuestros niños, pero a veces ocurren situaciones traumáticas, situaciones de estrés, situaciones de miedo, tal como decía una de las citas, que pueden incidir en nuestro cerebro y pueden incidir en las personas, en nuestro carácter que lleguemos a desarrollar, en nuestra personalidad y en quiénes somos. Y por esto es tan importante acompañar a nuestros niños desde el primer momento. Conociendo el desarrollo infantil podremos saber si estamos ofreciendo el mejor de los entornos, las oportunidades que necesitan los niños para tener experiencias con su cuerpo, con el movimiento, dentro de un entorno que sea positivo y enriquecido para ellos, interactuando con ese entorno, interactuando con las personas que los cuidan, ¿no? Y con quienes conviven. Podemos acompañar a nuestros niños desde la prevención para asegurar que el desarrollo sea lo más pleno posible. Y cuando las cosas no han llegado a ser como deseamos, y muchas veces no sabremos por qué algunos de nuestros niños no han alcanzado el mejor de los desarrollos cuando sus padres nos hemos ocupado de todo lo que hemos podido hacer. Esto de que el entorno tiene un peso muy grande es cierto, pero no quiere decir que los niños que tienen dificultades sea por causa de que los padres no hayan ofrecido un entorno suficientemente rico. Esto quiero que quede claro, ojo a esto, porque muchas madres, especialmente las madres, llevamos no sé por qué esta tendencia a culpabilizarnos por muchas cosas, y a veces cuando me escucháis decir este tipo de cosas, de que el entorno tiene mucho que ver, de que las experiencias vividas por los niños van a cablear su cerebro y hacer quienes son y a darle las habilidades que puedan tener para funcionar en la vida, pues muchas mamás se sienten mal y piensan qué es lo que he hecho mal para que mi hijo tenga dificultades, y no se trata de eso. No, la causa muchas veces está en algo que no pudimos evitar, que ni siquiera lleguemos a conocer. Pero si el desarrollo no se ha completado es porque el niño necesita más de lo que pues, su cerebro necesita para completarlo. Conociendo el desarrollo también podemos ver dónde están esos pequeños fallos, esas pequeñas lagunas o algo que podemos reforzar y dar al niño eso que necesita para completar el desarrollo. Sin sentirnos culpables porque pensemos que haya podido faltar por nuestra culpa. No es así. En algunos casos podría ser, pero normalmente no es así. Y esto tampoco, cuando hablamos de que existen causas en el entorno, tampoco es incompatible con que penséis que es que mi hijo tiene un cerebro neurodivergente. De acuerdo, ¿es neurodivergente tu niño? Sí, funciona de una manera diferente al resto, pero eso no quiere decir que no haya aspectos que se puedan trabajar. Cuando pensáis es que es una cuestión genética, de acuerdo, podéis pensarlo y probablemente la causa sea genética o hereditaria, como hemos visto. Pero eso no quiere decir tampoco que no podamos desde el entorno, y el entorno somos nosotros,
Nosotros somos parte del entorno de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de nuestros niños con los que trabajamos. Ninguna razón para las causas que no conocemos, causas que podamos pensar que son genéticas, hereditarias, o como me decía una persona hace unos días, no, es que al niño le tocó y le tocó. Bueno, pues puedes pensar eso, le tocó estas dificultades, ¿no? De acuerdo, vale, pero a partir de ahora podemos ver qué es lo que está fallando en ese desarrollo, qué no se ha terminado de completar por la razón que sea, pero ¿qué no se ha terminado de completar? ¿Dónde podemos incidir? ¿Cómo podemos actuar reforzando ese desarrollo, acompañando al niño en el desarrollo y dándole lo que necesita? Lo que necesita. Y lo que necesita normalmente es algo del desarrollo temprano, ¿m? Que es cuando se cablea a toda velocidad el cerebro. Y aunque las dificultades se muestren en el aprendizaje en la escuela, en el control de la conducta, en ese niño que tiene 7, 10, 12 años, es muy probable que las causas sean mucho más tempranas. El trabajo que hacemos en el neurodesarrollo con estos niños es adecuar el entorno, ofrecer estímulos adecuados para que ese cerebro madure. Y es un trabajo mucho más sencillo de lo que puedas pensar y mucho más natural. Porque observando el desarrollo natural de los niños vamos a hacer lo mismo, solo que vamos a reforzarlo, dando más de lo mismo. ¿Sí? Y va a suponer un trabajo con el cuerpo, con el movimiento y con los estímulos del entorno. Y ahí tenemos un papel importante, muy importante, y hay mucho que se puede hacer, independientemente del diagnóstico, como decía, de la causa que podamos pensar, que es la que ha incidido en las dificultades que tengan estos niños, o independientemente de que nunca conozcamos la causa, independientemente del nombre, del diagnóstico, de los síntomas. Sí que podemos observar qué está fallando en este niño, por qué no logra leer, por qué no logra prestar atención, por qué no logra controlar su movimiento, qué es necesario para que un niño controle el movimiento. Vamos a ir a lo previo. ¿Qué hace un niño de manera natural, un niño muy pequeño, para llegar a controlar ese movimiento, para llegar a poder prestar una atención? Pues eso es lo que vamos a trabajar. Y como te digo, es un trabajo muy sencillo y un trabajo normalmente con el cuerpo y con el movimiento. Y con el cuerpo y el movimiento incluye toda la información que entra a través de los sentidos, a través del cuerpo, del propio cuerpo y del mundo que lo rodea. Y ahí es donde entra nuestro papel, conocer el desarrollo para poderlo replicar, primero para poderlo acompañar como prevención, y cuando vemos dificultades poder replicar el desarrollo que hubiese sido deseado, que a lo mejor sí que existió, o sea, los estímulos existieron, los deseados, pero el desarrollo no se completó, por el motivo que sea. Vamos a darle más de lo que pueda necesitar para completarlo en todos los niños. Bueno, tenemos trabajo por hacer. Vamos a ello.